Vamos a intentar igual dar una visión sobre este periodo fundamental, ¿no? de la historia de Chile. En mi caso, desde la perspectiva que he trabajado muchos años, que ha sido el tema de mi doctorado en historia y después en ciencias políticas, que es la dinámica del movimiento obrero y en particular las formas de autoorganización y de poder popular durante estos 1000 días que estremecieron no solo a Chile, no solo a América Latina, al mundo, que es una pequeña parábola del libro de John Reed, que tal vez conocen, sobre la Revolución Rusa, que se llama 10 días que estremecieron al mundo. Bueno, la UP fueron 1000 días que estremecieron al mundo. El título de un libro que estoy terminando, justamente sacado de mi doctorado. Acá lo que voy a intentar hacer es mostrar... ¿cuánto tiempo tengo? 25 minutos. Mostrar algunos hitos, ¿no? importantes de la dinámica social y sobre todo sociopolítica, podemos decir, entre comillas, desde abajo, en el ámbito específico, no pretendo tratar todo, del movimiento popular urbano, movimiento obrero, pobladores. No voy a tratar el campo, que es otro espacio fundamental de este periodo, que habría que tratar en otro momento. Tomás iba a tratar más el tema del sistema político, el programa de la UP, entonces como no está, voy a retomar algunos elementos de este aspecto, pero sin insistir demasiado. Por cierto, estamos a 45 años de la elección de Salvador Allende, que representaba una coalición de izquierda, la Unidad Popular. Es una fecha clave, ¿no? de un momento que ha marcado la memoria de los chilenos, y es una fecha clave de cierta manera porque se inscribe un tiempo más largo. Desde los años 30, muy a menudo se puede decir desde el año 38, desde los Frentes Populares hasta el golpe, hay un tiempo histórico marcado. Es el momento, los 70, de agotamiento de este tiempo histórico, del famoso estado de compromiso, donde se intentó integrar parcialmente las clases populares al sistema político, pero también excluyendo a otros sectores populares, los campesinos, los pobladores. Y es un momento de crecimiento de las luchas de clase, del movimiento social y de la polarización social. Yo creo que, a ver cómo eso. Antes de abordar la noción de poder popular, es importante insistir que yo creo que hay un desafío historiográfico, como estamos en una facultad de humanidades, una escuela de historia, un pequeño comentario sobre este aspecto. Dentro del debate historiográfico, y me parece fundamental, durante mucho tiempo se ha centrado el análisis del gobierno Allende en base a lo que quedó de los análisis de Valenzuela, ¿no? El politista estadounidense, que ha centrado todo su análisis sobre el sistema de partido y sobre la llamada polarización o destrucción del centro del sistema político. Los famosos 3 tercios, ¿no? La izquierda, la DC, la derecha a través del Partido Nacional, que le dieron cierto equilibrio al sistema político. En los 70 este equilibrio se quiebra y se destruye el centro político, que sería en este caso la DC. Y se ha vuelto mucho en muchas publicaciones, de cierta manera, a través de este análisis de la UP. Polarización política, destrucción del centro, inestabilidad, destrucción de la democracia. El famoso quiebre democrático de Valenzuela. Yo creo que hay que revisar, es mi apuesta a través de mi trabajo, pero de muchos otros trabajos, hay que pasar esa visión. Por supuesto que hubo destrucción del centro, polarización política y destrucción de la democracia en Chile. Pero para explicarlo mejor, yo creo que hay que volver hacia abajo, hay que volver hacia la sociedad, hay que volver hacia los movimientos populares, hay que volver hacia la lucha de clase. Es decir, entender que esta destrucción del sistema político es un efecto directo de una polarización social, de una sociedad y de un bajo pueblo y de un movimiento obrero cada vez más movilizado,
cada vez más en capacidad de cuestionar el equilibrio del estado de compromiso y entonces cuestionar la hegemonía de las clases dominantes en Chile. Si lo leemos así el periodo, me parece mucho más interesante, mucho más rico, porque no lo vamos a seguir leyendo solamente a través de los partidos, solamente a través de la institucionalidad, solamente a través de los gobiernos, pero lo vamos a leer a través de toma de fondo, ocupación de fábrica, cordones industriales, comandos comunales, corrida de cerco, movilizaciones, etc. Es decir, ¿qué es lo que pasaba en la fábrica? ¿Qué es lo que pasaba en los barrios? Porque la energía vital de estos 1000 días, al final, sin menospreciar los partidos como actores centrales, pero al final la energía vital venía del pueblo movilizado. Entonces, ahí nos queda mucho por investigar. Es un llamado que hago cada vez que puedo a los jóvenes. ¿Qué pasó con la JAP? ¿Qué pasó en provincia con la ocupación de fábrica? ¿Qué pasó con el sistema de participación en la era de producción, en la era de propiedad social? Todo eso lo tenemos que trabajar. Queda mucho por saber y, segundo llamado, hay una memoria que rescatar. El gran historiador Peter Wynne, estadounidense también, y muchos colegas chilenos nos dicen la verdadera memoria olvidada en Chile, de manera paradojal, no es la dictadura, es la Unidad Popular. Esta memoria olvidada fue borrada de los libros manuales y sobre todo fue borrada por los que hoy día gobiernan el país, que tienen una mala memoria, digamos. Porque volver a este periodo de la Unidad Popular es también, de cierta manera, volver sobre la, ¿cómo decirlo de manera soft o no tan polémica? Volver sobre qué es hoy la Concertación y sus herederos, que ellos no tienen ningún interés en que retrabajemos este periodo porque sería mostrar cómo la izquierda se transformó, se renovó y se adaptó al sistema neoliberal. Bueno, me disculpan, tal vez que entró muy de plano en temas políticos, pero esa memoria es también una memoria de la fiesta, como dice Mulián, la fiesta, el drama y la derrota, pero también trabajar esta memoria es ver qué pasó después, durante la dictadura, pero en democracia. Bueno, no me voy a extender, pero me parece importante. La noción de poder popular, hoy día muchos jóvenes vuelven a rescatarla y veremos que hay que encarnarla históricamente, porque el poder popular puede ser un concepto murciélago, como lo dice Miguel Maceo. ¿Qué quiere decir? Puede ser rata y pájaro a la vez, puede ser muchas cosas a la vez, muchos animales. Entonces, el poder popular hay que encarnarlo históricamente para saber de qué estamos hablando. Y en Chile sí se ha hablado de poder popular y sí hubo experiencias de autoorganización. Bueno, tengo que ir rápido, ¿no? La batalla de Chile es un momento fundamental para entender la historia contemporánea chilena, pero también para entender la izquierda, los debates de la izquierda a nivel internacional. Seguramente han visto el excelente documental, ¿no? de Patricio Guzmán. Si no lo han visto, hay que verlo porque será mucho mejor de lo que voy a poder decir aquí, porque él filmó directamente lo que pasó y nos los presenta en más de 4 horas de documental, esa batalla de Chile. Es una batalla de los sentidos comunes, de los corazones, de las utopías, y también es una batalla para el control económico del país. Ahí hay actores internos, la burguesía, los trabajadores, los partidos, y externos, que Luis nos va a presentar, en particular el imperialismo. El gobierno Nixon tiene un papel clave en la derrota de 73. Bueno, ya lo dije, mi apuesta es que hay que renovar la historiografía de la UP sin despreciar a los partidos o a la institucionalidad, pero mirar también qué pasó en el pueblo en estos años. Es muy importante. Y no solamente desde la izquierda. Por ejemplo, Peter Wynne dice, trabajemos cómo actuaban, qué pensaban los obreros demócratas cristianos en la época. No hay trabajo sobre eso. Más de 25% de la CUT es demócrata cristiana en este momento. ¿Cómo vivieron la vía chilena al socialismo? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo hacían durante las tomas? Muy a menudo tomaban la fábrica y después peleaban con sus compañeros de izquierda. Mucho trabajo nos queda por hacer.
Esta elección de Allende es una sorpresa para las clases dominantes, para la derecha, pero también para la misma izquierda. Es una elección en el hilo, digamos, una elección muy justa, después de 4 veces el Chicho, el compañero presidente, médico, francmasón, socialista, que fue presidente del Senado, que tiene una larga trayectoria parlamentaria, que fue ministro, logra ser electo con 36% de los votos, es decir, siendo minoritario en el Parlamento. Ahí tenemos un primer dato esencial, por cierto. La apuesta de esa coalición, orientada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, con otros aliados más pequeños, es, como saben, por supuesto, una vía institucional al socialismo. Algunos decían una vía pacífica, y hoy día un historiador como Rolando Álvarez insiste que era una vía no armada. Se puede debatir, pero en algunos discursos Luis Corvalán, el secretario general del PC, efectivamente habla de revolución o transición no armada. Es decir, usar la presión de la movilización popular y la institucionalidad para comenzar un camino de ruptura con el capitalismo chileno, un camino de transición socialista. Problema enorme, es una apuesta en plena Guerra Fría que es heterodoxa de cierta manera, que no sigue la vía insurreccional revolucionaria cubana, pero tampoco la vía, digamos, stalinista versión URSS, que apuesta a respetar el Estado y su Constitución y comenzar un tránsito al socialismo a través de grandes medidas y un programa muy avanzado, democrático y antiimperialista. Bueno, es evidente que el problema ya es desde el principio para Allende y su gobierno. Quiere un tránsito institucional, pero es minoritario en el Parlamento. Eso significa negociar en permanencia con la democracia cristiana para poder comenzar a legislar. Bueno, eso lo tenía que presentar Tomás también, pero lo digo muy rápidamente. ¿Cuál es la apuesta de Allende y su coalición? Primero, la posibilidad de una transición gradual al socialismo, pacífica o no armada. Segundo, que el Estado chileno va a ser lo suficientemente flexible para ser una herramienta dentro de esta transición con la movilización popular. Hay otro problema, es decir, en qué medida el Estado de los 70, el Estado que fue construido en base a acuerdos oligárquicos, era lo suficientemente flexible para encaminarse hacia el socialismo. Tercera apuesta muy importante, la tesis del constitucionalismo, de la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas, es decir, que iban a respetar el sufragio universal o que por lo menos se podía neutralizar los elementos más reaccionarios dentro de las Fuerzas Armadas, respetando las urnas y el camino institucional. Y cuarto, la posibilidad de una transición en una primera etapa de una alianza con un sector de la burguesía, pequeña burguesía, que sea nacional o progresista. Estas 4 tesis inmediatamente son cuestionadas por pequeños sectores extraparlamentarios, en particular por el MIR, que si bien deja sus acciones armadas, el movimiento de la izquierda revolucionaria cuestiona la posibilidad de un tránsito legal institucional al socialismo, reivindicando una ruptura armada violenta, diciendo de todas maneras la burguesía nunca va a aceptar. Incluso el MIR pensaba que los sectores dominantes no iban a aceptar ni siquiera la elección de Allende. Y de hecho, efectivamente, hubo tentativa de impedir esa elección a través de varias acciones y sabotaje. Lo que trabajé en mi doctorado es lo que llamo yo discordancia de los tiempos. Hay un libro muy interesante del filósofo y amigo marxista Daniel Ben Said, hoy fallecido, que habla de la discordancia de los tiempos, ¿no? En los momentos revolucionarios siempre hay discordancia de los tiempos entre el tiempo institucional, el tiempo del Estado incluso, el tiempo de los partidos y el tiempo del movimiento social, el tiempo de la movilización desde abajo. Y evidentemente estos momentos, puede haber momentos de ajuste, pero también de desajuste. Y lo interesante de trabajar, si retomamos la figura de Peter Wynne, la revolución desde abajo, aunque hay que matizar esa idea de revolución desde abajo,
Yo creo que no hubo solamente revolución desde abajo y reformas desde arriba, más bien hubo una dialéctica, ¿no?, entre movilización desde abajo y tentativa de conducción desde arriba. Sí podemos ver 3 momentos. Bueno, es muy esquemático, por supuesto no tengo tiempo de ver todo, pero estos 3 momentos es una cronología bastante clásica de la UP. Yo no pretendo revolucionar la revolución en este caso, pero sí leerla a través de estas movilizaciones populares. En un primer momento está lo que llamo yo una edad de oro, donde Allende y su gobierno, más la coalición que lo conduce, logran implementar sus grandes reformas. Y por supuesto, hoy día hablar de estas reformas muestra la radicalidad, ¿no? Como hasta qué punto el aire estaba rojo en esta época. Allende, que es calificado de reformista y todo eso por la izquierda extraparlamentaria, si vemos su programa, es 1000 veces más radical que el programa de Hugo Chávez, por ejemplo. Nacionalización del cobre, pero nacionalización con expropiación. Es decir, las multinacionales estadounidenses se van para la casa y no se le van a indemnizar, porque se calcula que robaron demasiado. Y eso se hace con un congreso que vota a la unanimidad la nacionalización del cobre. Imagínense hoy día quién votaría a la unanimidad la nacionalización del cobre. Muy pocos. Se nacionaliza el 90% del sistema bancario. Imagínense, 90% del sistema bancario pasa para el Estado. O sea, con eso tenemos un poder crediticio y de control económico muy importante. Y se implementa medidas de nacionalización en sectores calificados como monopolistas de las grandes empresas. Ahí comienza la negociación. Dentro de la coalición, algunos hablaban de 200 empresas que había que nacionalizar. Con indemnización, no es una nacionalización sin indemnización. Pero poco a poco se negocia, se llega a una cifra de 91 empresas. Y en paralelo, muchas medidas de lo que llamo yo poder popular institucionalizado, que son medidas de participación, de inclusión de los sectores populares al proceso político. La más emblemática es el sistema de participación, de cogestión en las empresas nacionalizadas, en la área de propiedad social. Ahí también hay mucho que trabajar, es muy interesante. En esta época, en las empresas nacionalizadas, los trabajadores cogestionaban las empresas, o se comenzó a poner en marcha con mucha dificultad, muchas trabas, mucho vaivenes, digamos. Pero, por ejemplo, hay estudios, el estudio de Peter Wynne sobre Yarur, la textil, que es tomada por sus trabajadores y bajo presión Allende la nacionaliza, la interviene. Ahí se pone un sistema de participación muy avanzado, mucho más avanzado que lo que estaba previsto por el acuerdo entre la CUT y el gobierno. Entonces los trabajadores ya desde esta primera etapa comienzan a radicalizar el proceso, a ir incluso más allá de lo que estaba previsto por la izquierda en términos de participación. Por ejemplo, en Yarur, en los hechos hay control obrero, porque el interventor y los representantes del Estado muy a menudo no asisten al Consejo de Administración. O sea, ¿quién es mayoritario en el Consejo de Administración? Los trabajadores y sus delegados. Y eso lo vemos en otras empresas, en FENSA, en Perlac, en Sindelen, en otras empresas importantes. Es un momento de oro porque es un momento de crecimiento económico. Recordemos la proporción de aumento de sueldo que da el gobierno a los trabajadores. Eso crea crecimiento, producción, productividad, etc. Y se ve que la izquierda está en capacidad de crecer. Las elecciones municipales de marzo 71 dan 49% a la coalición, a la UP. Pasaron de 36 en la presidencial a 49, casi la mayoría. Entonces la izquierda está demostrando que puede ganar incluso los sectores medios a su proyecto de tránsito institucional al socialismo. Bueno, segundo momento, porque yo creo que me estoy extendiendo mucho, sería el momento de tensión y de radicalización. Hay antecedentes, yo puse octubre, pero en realidad comienza antes.
¿Qué es lo que vemos? Es en esa dinámica dialéctica entre movilización popular, radicalización política y la tentativa de Allende de canalizar esa energía hacia el proyecto de Vía Chilena al Socialismo, comienza también el desfase, o más bien el desborde. De hecho, aquí tengo un libro de testimonios sobre esta época, que son varios testimonios de sindicalistas, ministros, militantes, donde hablamos de este periodo y una ministra de la época comunista, Miria Baltra, ella habla del desborde. Lo lamenta. Algunos, al contrario, reivindicaban el desborde. Decían, hay que desbordar los límites institucionales y sobre todo romper el Estado burgués. O sea, ahí está el debate también en el seno de la izquierda. Este momento entonces es de radicalización, también de polarización dentro de la izquierda. Bueno, muy conocido, hay un debate sobre calificar estos dos polos de la izquierda. En la época se decía reforma, revolución. Hoy día los historiadores dicen que no es tan así o que hay que debatirlo, pero hay un sector gradualista, podríamos decir, que esa noción hace consenso, que sería el Partido Comunista, el aliado más fiel de Allende, en realidad, más que su propio partido, el PS. Gradualista también un sector del PS y un sector de la izquierda cristiana del Mapú. Y un otro sector que llama a radicalizar mucho más el proceso, a nacionalizar más, a comenzar un proceso de mucho más allá del programa, que son los sectores rupturistas, donde hay Altamirano y el PS, el MIR también, que juega un papel desde afuera de politización y radicalización. Los miristas son pocos militantes, pero se piensan como vanguardia revolucionaria. Son militantes profesionalizados, muy activos, que poco a poco ganan espacio subjetivo, a pesar de su presencia minoritaria. 10 a 15 mil militantes, que pesa frente a los 170.000 militantes del PC, a los 130.000 militantes del PS. Hablamos de partidos de masa, que tienen una inserción dentro de los sindicatos muy masiva. Pero hay un debate muy duro dentro de la izquierda que debilita incluso la conducción del gobierno. Y aparece la gesta de lo que llamo yo la gesta de la toma. Toma de fondo, toma de fábrica. Los trabajadores, los pobres, quieren apropiarse sus medios de producción. Y apropiándose sus medios de producción, quieren apropiarse su vida, el control sobre su vida, en realidad. Algunas fotos. Como dice Mulián, fiesta, drama y derrota. Pero primero fue la fiesta, una fiesta popular, masiva, inmensa. Hay manifestaciones en Santiago con más de 800.000 personas. Y Santiago en la época son 3 millones de personas. Es decir, casi un tercio de la capital está marchando apoyando a Allende. Bueno, vienen de provincia también. Lo que yo trabajé, prometo acortarle, Luis, es el surgimiento en esa segunda etapa de los cordones industriales, que yo creo que ya comienza a estar más conocido, hay nuevos trabajos sobre el tema. Y lo que denominó el tránsito de cordones en sí, es decir, los cordones en sí, a ver, los voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, en Maipú, vemos que todos los triángulos son fábricas. Había cordones en sí que existen en la geografía urbana de la ciudad, a lo largo de las grandes vías, ¿no? De carreteras, ferrocarriles. Pasan a ser cordones para sí. Bueno, entienden los que conocen un mínimo Marx, ven que yo no he inventado nada, hacer cordones para sí cuando se organizan de manera territorial, de sindicato a sindicato, de fábrica a fábrica, tomándose sus empresas para defenderse frente a los ataques de Patria y Libertad, de la extrema derecha, y al mismo tiempo, muy a menudo, para defender al gobierno. Lo interesante es que los cordones industriales surgen en octubre de 72 cuando la burguesía decide, como lo dice Matelar, de ponerse a la escuela de Lenin. La burguesía chilena es una de las burguesías latinoamericanas que más conciencia de clase tiene al día de hoy, hasta el día de hoy. Una de las más unificadas también,
que tiene capacidad cuando es necesario de quemar todas las naves para defender lo principal, la propiedad privada de los medios de producción. Es lo que hicieron en los años 72-73. Y entonces, ¿qué dicen en octubre de 72? Vamos a hacer chillar la economía, como decía Nixon, pero también vamos a derrotar a Allende donde más le duele la economía y vamos a paralizar al gobierno. Bueno, ahí el documental de Patricio Guzmán es fundamental, ¿no? Para ver cómo a través de los camioneros intentarán paralizar la economía y hacer derrotar en ese momento el gobierno. Y por eso que es muy importante y fundamental en este momento la respuesta desde abajo, la respuesta de la clase obrera, que se toma sus lugares de trabajo y al mismo tiempo se unifica territorialmente a través de cordones industriales. En Santiago el más potente, porque viene de antes, de junio 72, el Cerrillos Maipú, pero también Vicuña Maquena, Macul, Santa Rosa, etc. En Santiago son más de 20 coordinaciones territoriales de poder popular, y lo que podríamos llamar en este caso poder popular constituyente, es decir, un poder popular que surge desde abajo sin que esté previsto por un Estado mayor, por el gobierno, ni siquiera por la CUT. Es un desborde que inunda la sociedad y que desborda la propia organización de mediación. Mi hijo está protestando, parece. Así que voy a cortar aún más. Esta foto es muy famosa, siempre vuelvo sobre el tema, de hecho. Yarur, territorio libre de explotación. Los trabajadores se liberan y liberan territorios. Sus territorios de vida, sus territorios de trabajo, sus fábricas. Hay una apropiación social desde abajo, una autoorganización que cunde, ¿no?, en toda la sociedad. Y eso es lo más interesante, yo creo, del periodo. Bueno, los que pasan por Santiago, hay una exposición de Armindo Cardoso. Aquí hay una foto de Armindo Cardoso, el portugués, que es muy linda. Entre ellas, esas fotos muy famosas, muy a menudo no sabemos de quién es, son de Armindo Cardoso, el portugués. La marcha de Cobre Cerrillos en 72, porque los cordones cuando se movilizan reivindican más extensión a la era social, nacionalizada. Reivindican control obrero, reivindican medidas de radicalización. Incluso el Cordón Cerrillos reivindica cerrar el Parlamento burgués. Estoy citando exactamente. Es decir, reivindican mucho más de lo que ha prometido Allende y de lo que va a ofrecer Allende. Y ahí comienza el momento de tensión entre el gobierno y parte de su base más movilizada. El MIR reivindica cada vez más la figura de crear poder popular. Para cerrar, porque ya me extendí mucho seguramente, el tercer momento, el tercer periodo es el periodo que conduce a la derrota, a la represión, pero también los últimos relámpagos, ¿no?, de poder popular. Lo que a mí me interesaba trabajar es esa relación, y me parece que sirve para pensar el hoy también, entre movilización, acción colectiva y el espacio de la movilización. En estos momentos los espacios urbanos son espacios de apropiación social, pero también de recreación de espacios culturales, de abastecimiento directo, porque a partir de este momento el gran déficit, la gran debilidad del proceso del gobierno es el mercado negro y el desabastecimiento que comienza a atacar la inflación también, el bolsillo de los trabajadores y sobre todo hacer que los sectores medios se alejan cada vez más del gobierno y pasan a la oposición. Al mismo tiempo que la DC se transforma en un sector golpista, claramente. El sector derechista de la DC controla ya el partido. En rojo, las coordinaciones territoriales que les mencionaba. Realmente la ciudad está en revolución en este momento en Santiago, pero también en Concepción, en la industria electrónica de Arica, en Talcahuano hay un cordón, en la Nera Austral, en Punta Arenas. Es decir, estas formas de coordinación territorial de poder popular se ven en todos los espacios. Y en este caso hablo del espacio urbano, pero hay otros trabajos que demuestran que en el campo también hay este tipo de experimentación, experiencia. Los repertorios de acción utilizados son tomas, barricadas, peticiones, incluso a veces se toman los ministerios
van a tomar el Ministerio del Trabajo. Y hay enfrentamiento con los ministros. El muy famoso, la bofetada que le da Mireia Baltra al Santo Romeo, dirigente sindical de la industria Perlac, de Cordón Cerrillos. Se enfrentan físicamente porque impiden la entrada del dirigente de la CUT, diciendo, no, este de la CUT nunca nos apoyó, es un amarillo, no va a entrar en la fábrica. Y Mireia Baltra, ofendida, le da una bofetada. Bueno, algunos otros dicen que le dio un golpe con su periódico. Este simbólicamente demuestra el nivel también de tensión y roces entre los cordones, su proyecto y el proyecto institucional de Allende. En paralelo, los sectores de derecha, la burguesía se organiza y cada vez más maneja la simbología del miedo. El miedo de la invasión, de los rotos en el centro de Santiago, de los cordones que van a ahogar la buena sociedad, etc. Y del marxismo. El papel del Mercurio en este caso es vergonzoso. Habría que cerrarlo, este periódico, porque es un periódico que organiza el golpe de Estado, que incluso en algunos casos se sustituye a los sectores más derechistas. Concluyendo, para no pasarme, bueno, antes de concluir, puede hacer parte de la discusión. Por supuesto, hablar de los cordones industriales, de la forma de poder popular constituyente, es también desmitificarlos. A través de la investigación, de las entrevistas, del trabajo de fuente, se ve también todos los límites de estos organismos, todas sus contradicciones internas, por ejemplo, en términos de democracia. Lo ideal era que fuesen delegados obreros en la Asamblea de Cordón decidiendo de las actividades, de la movilización. En realidad lo que vemos es que muy a menudo eran los partidos desde arriba, dentro de la Asamblea, que decidían, y no realmente los delegados obreros. O sea, ahí hay una tensión incluso en términos de democracia obrera. Había, por supuesto, sectarismo dentro de la izquierda, y entre la izquierda, por supuesto, había caudillismo militantes, todo lo que sabemos, y que limitaron el impacto de los cordones. Otro límite fue que la izquierda, en gran parte, no defendió la idea del poder popular. Y ahí es un debate estratégico. El PC, al principio, se opuso a los cordones, diciendo que eran un peligro y un paralelismo sindical con la CUT, o sea, que iba a debilitar el proceso. Incluso Luis Corvalán, en sus memorias de 2003, reconoce que la gran debilidad del PC en ese momento es que no vislumbró la importancia del poder popular. Bueno, aquí algunas imágenes. Constitución en el sur, se toman la ciudad durante 5 días y echan abajo el intendente, que es de la UP, e imponen su propio intendente elegido por el comunal. Entonces hay experiencia de poder popular también en provincia. Lindas fotos de Armindo Cardoso. Los trabajadores decimos basta, momios conche su madre. ¿Oyeron? Ahí está la subjetividad popular de la época, ¿no? Yo no lo digo yo, estoy leyendo simplemente. El papel de la prensa, bueno, en este caso la prensa, pero en Mercurio fue fundamental y también está siendo trabajado para explicar la psicosis y la organización del golpe, para justificar el golpe de Estado y la intervención militar. Bueno, todos conocen el día del golpe. 2 ideas, bueno, fiesta, drama y represión, porque si vemos las estadísticas, quienes proporcionalmente más sufrieron la represión son los sindicalistas y los trabajadores, y eso está demostrado por estadísticas. Es decir, el golpe tiene un contenido clasista muy claro. Se quiso destruir la forma de organización obrera y popular, campesina. También se persiguió a la militancia de izquierda, obviamente. Pero ¿a dónde apunta el golpe? A destruir ese poder popular constituyente. Y como lo dice bien Juan Carlos Gómez Leighton, un libro que se llama La frontera de la democracia, a proteger la frontera de la democracia para los sectores liberales, es decir, proteger la propiedad privada de los medios de producción. Lo que más amenazó los cordones fue la propiedad privada. Bueno, un proceso muy interesante que hay que seguir trabajando, de poder en movimiento, una memoria que rescatar, sin mitificar, porque si no, no se puede entender el golpe,
cómo en 2 días barren con los cordones industriales, porque primero no había preparación político-militar desde la izquierda, se pensaba que sectores legalistas del ejército iban a apoyar, pero también porque los propios cordones tenían sus fragilidades, no estaban muy constituidos, no había coordinación, había poca capacidad de respuesta frente al golpe. Y bueno, yo creo una experiencia fundamental para proyectarse en el siglo XX y pensar de nuevo cómo crear poder popular. Muchas gracias.